Muy buenas noches, don José Domingo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien por aquí, Pues todavía. ya irá peor. Pero en fin, yo ya te he presentado Esperemos que antes, no, que vaya mejor. no, es difícil, ¿eh? Como presidente de Impulso Ciudadano, la otra vez que te entrevisté, que no hace tanto, ya me explicaste qué era, pero no sería malo recordar un poco exactamente qué es Impulso Ciudadano, porque ya sabes que los medios de comunicación, diríamos, en Madrid tampoco es que expliquen mucho la situación. Las distintas asociaciones que hay en Cataluña no salen, no salen mucho, salen a veces. ¿Qué es Impulso Ciudadano? Impulso Ciudadano es una asociación que ya tiene 10 años. Precisamente en este mes de octubre celebramos nuestro 10º aniversario, con lo cual es una asociación que ha estado haciendo muchas actividades a lo largo de estos 10 años, pero nos gusta decir que las ha estado haciendo de una manera discreta. Es decir, hemos contribuido a reforzar el movimiento asociativo, potenciando otras asociaciones, digamos que son hijas de Impulso Ciudadano, pues la Asamblea por una Escuela Bilingüe, por ejemplo. Hemos contribuido a trabajar en la creación de Sociedad Civil Catalana y al mismo tiempo pues hemos llevado una lucha muy, creemos, muy firme en la defensa de los derechos constitucionales en Cataluña, en la defensa de la neutralidad institucional, mm, asimismo en la defensa, por ejemplo, de los derechos de los comerciantes que querían rotular libremente en catalán o en castellano, no tener la obligación de hacerlo exclusivamente en catalán o preferentemente en catalán. Hemos llevado, por ejemplo, una lucha muy activa contra los reglamentos de uso lingüísticos de los ayuntamientos. Conseguimos que el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat, que obligaba a los funcionarios a dirigirse y emplear el catalán entre ellos, fuera anulado. Es decir, que de una manera pues poco conocida a veces, como bien dices, pues hemos estado realizando una actividad muy clara. Gracias a nosotros, por ejemplo, el Defensor del Pueblo impugnó la ley de acogida de inmigrantes del Parlamento de Cataluña. Gracias a nosotros, el Defensor del Pueblo impugnó el Código de Consumo de Cataluña, que regulaba las multas lingüísticas, y luego esas normas fueron parcialmente anuladas por el Tribunal Constitucional. En ese aspecto jurídico, y desde luego sí que hemos trabajado muy activamente en la potenciación del movimiento cívico en Cataluña. Entonces, José, vosotros estáis desde el 2009, que no está nada mal, y habrás visto la evolución de todo el tema, diríamos, del nacionalismo al independentismo en Cataluña. Ahora mismo estamos en una etapa en que realmente lo que parece es que hay, diríamos, que va frenando el movimiento, o eso es pura imaginación del que lo quiere ver así. Bueno, la fuerza del Estado de Derecho se ha hecho notar. Evidentemente, en estos momentos, pues una gran parte de los instigadores de la Declaración Unilateral de Independencia y del movimiento insurreccional que aconteció en septiembre y octubre del 2017 están siendo enjuiciados. Están pues sometidos a una posible sentencia inmediata ahora parece ser en las próximas semanas, los principales líderes o casi todos los principales líderes, y después pues digamos la parte de segunda tropa pues también está sometida a otros juicios, con lo cual eso en sí refuerza pues una de las tesis principales de los que defendemos el Estado de Derecho y las instituciones, que el Poder Judicial ha actuado y está persiguiendo los posibles delitos. Eso en sí ya es disuasorio para mucha gente. Eso no quiere decir, lógicamente, que el movimiento independentista haya desaparecido en Cataluña. Todo lo contrario, está muy presente y, de hecho, gobierna en estos momentos en la Generalitat e incluso se atreve a hacer proclamas a favor de la desobediencia institucional, siendo parte del sistema. Y está claro que trabaja para conseguir la independencia de Cataluña. En eso no tienen ningún tipo de reparo en negarlo, sino todo lo contrario. Por lo tanto, estamos ante un movimiento sin duda más debilitado, puesto que no ha conseguido su objetivo, que era la independencia de Cataluña, y que para eso se movilizó fundamentalmente en septiembre y en octubre del 2017. No ha conseguido el objetivo y ahora el tema está en cómo continuar, si avanza en la fase insurreccional, y eso
ya han visto que tiene consecuencias, y tiene consecuencias dolorosas. Hay gente que está en la prisión por haber hecho esa apuesta, y no es descartable que si siguen por esa vía, pues otras personas se vean sometidas también a juicios y a procesos. Y por otro lado está el encasillamiento en una posición que a nuestro juicio divide la sociedad, la fractura, y genera desde luego una situación muy incómoda para todos los catalanes, tanto los independentistas como los no independentistas. Por lo tanto, estamos ante un momento, digamos, de duda dentro del separatismo en qué camino toma, y yo creo que el constitucionalismo no tiene que tener ninguna duda en aplicar la firmeza democrática, la firmeza del Estado de Derecho contra los que alteren de una manera desleal las reglas del juego. Sí, yo por lo que deduzco de lo que me has dicho, he interpretado que lo mejor que ha hecho el Estado es situarlo en vía jurídica, lo más eficaz que se ha hecho hasta ahora, porque otras actuaciones, bueno, el 155 famoso, pero el 155 tuvo eficacia por sí mismo. Bueno, el 155 tuvo una eficacia limitada. El 155 desalojó al presidente de la Generalitat del gobierno de Cataluña. Y durante un tiempo, es cierto, tuvo una eficacia, pues a juicio de muchos de nosotros, pues escasa. A lo mejor, y evidentemente los hechos lo vienen demostrando, hubiera sido mejor y un 155 más amplio y más prolongado en el tiempo. Lo que pasa es que el 155 no permite, tal como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional en la sentencia que lo ha interpretado, una situación permanente en el tiempo. Es decir, no puede haber un 155 eterno, porque los españoles nos hemos dotado de un Estado de las autonomías que para reformarlo pues hay que ir a la revisión constitucional. Pero pues, como eso no es así, lo que hay que establecer son los parámetros más adecuados. Ver si cuando se produzcan las situaciones de lealtad clara, cuando se produzca una situación de peligro, y en estos momentos pues hay gente que entiende que se está ante esta situación de peligro, pues hay que aplicar pues el 155 de una manera más intensa, por decirlo de alguna manera. Y más intensa, a tu juicio, ¿qué sería más intensa? Pues más intensa significa que hay que ampliar la base, y ampliar la base, menos supuesto que ya digo que sea necesaria, que es que el 155 exige una primera fase, que es el requerimiento por parte del presidente del gobierno a las autoridades para que no desobedezcan y para que se acomoden a la senda constitucional. Si eso no es así, hay que examinar con detalle cuáles son los campos en los que está produciendo una evidente deslealtad constitucional. En este caso, da la impresión, por el conocimiento que tenemos, que desde luego el mundo de la administración educativa y determinados medios de comunicación públicos no están, digamos, llevando una actitud ejemplar en lo que hace referencia a la neutralidad institucional y la articulación de un discurso acorde con la Constitución. Pues sería conveniente que se establecieran, desde luego, decisiones que hicieran retomar en el camino al camino constitucional a aquellos que lo han abandonado. Por eso se podría ampliar, entre otros campos, la aplicación del 155 a la administración educativa y a los medios de comunicación públicos. Sí, a ver, yo creo que has dado en el clavo de dónde está parte de la causa del problema actual, que es en la educación, evidentemente, porque no deja de ser estar instrumentalizada hacia el nacionalismo y / independentismo, y los medios de comunicación públicos que mañana, tarde y noche no paran de bombardear con una ideología que no está acorde con la Constitución. Eso yo creo que es evidente. Pero claro, ¿cómo se pone fil a la agulla, hilo a la aguja en esto? Porque educación no es cambiar el Consejo de Educación.
Hombre, será eso, pero no, con eso no basta, porque estamos hablando de cantidad de profesorado que está comprometido con el independentismo, por poner un ejemplo. Los libros de texto, etcétera. Es que no es tan fácil eso, ¿eh? Claro que no es nada fácil. Llevamos arrastrando desde el año 1983, que es cuando ya se asumen casi con toda plenitud las competencias en materia de educación, este tema la sustitución del profesorado ha sido perfectamente diseñada en el famoso programa 2000 de Pujol. Llevamos muchos años en los que se ha dotado de un modelo educativo en que tanto los inspectores de educación, que la mayoría de ellos son interinos y están designados digamos de una manera interesada por parte del nacionalismo. Después, en tanto los profesores, que en algunos casos también se han seleccionado adecuadamente, el condicionamiento de los conciertos educativos en los que la ideología, la asunción de la ideología por parte de los colegios concertados es evidente, y a veces no es necesario que sea explícita, sino sencillamente por no incomodar al mando, por no incomodar al poder, ya se aquietan o se adaptan a las tesis nacionalistas. Cambiar eso es muy complejo, pero sí que hay que empezar a establecer algunas bases que tienen amparo en la ley. Sabemos de alguna manera que, por ejemplo, los proyectos lingüísticos en los centros educativos tienen que tener como mínimo un 25% de enseñanza en castellano. El otro día se presentó un informe de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en la que se demostró que los centros educativos públicos, es decir, aquellos que dependen directamente del Departamento de Educación, en su práctica totalidad no cumplían ese requisito. Sí que podría la Administración del Estado, en este caso el presidente del Gobierno, requerir a la Administración Educativa, al conseller, al presidente de la Generalitat, para que diera cumplimiento a esas premisas que se han establecido ya por los tribunales, y hacer un seguimiento de ese cumplimiento. Se podría establecer, por ejemplo, una determinada ley de símbolos en las leyes orgánicas de educación, en la que se fijarán obligatoriamente una serie de parámetros, por ejemplo, con la presencia de determinados símbolos comunes, puede ser las banderas, por ejemplo, la bandera española, la catalana y la europea en los colegios públicos. Igualmente, se podría establecer la expresa prohibición de que haya determinados símbolos que no sean así, y eso se puede establecer en una ley estatal, en una ley orgánica, y controlar la ejecución. Se puede establecer, por ejemplo, que los libros de texto tengan, lógicamente, la libertad de cátedra que hay, pero tienen que estar adaptados al currículo de la materia. Y esto sabemos que en Cataluña en muchos casos no está haciéndose porque los editores, digamos, se plegan a la voluntad de la autoridad nacionalista. Eso también es corregible, con lo cual sí que hay un campo. No se necesita cambiar todo el profesorado, ni necesita digamos, hacer una tabla rasa, pero que sí que si hay voluntad de cambiar determinados parámetros, determinados escenarios, se puede hacer con la normativa actual y con un requerimiento, y en el supuesto que no se haga, lógicamente, mediante la sustitución normativa. Es decir, que si la autoridad educativa en Cataluña no aplica debidamente la legislación y lo hace de una manera intencionada, pues en la aplicación del artículo 155, cuando haya lugar a hacerlo, pues se puede imponer esos criterios por parte del gobierno central. Sí, lo que pasa, me da la sensación, José, que lo que has dicho se podría resolver sin 155. O sea, se podría resolver porque has hablado de ley orgánica, haces una ley orgánica y la obligas como es obligatoria. Luego hay que ejecutarlo. El problema es la ejecución. Sí que existen determinados parámetros en el ámbito de las competencias estatales que pueden hacerlo posible, pero luego hay que ejecutarlo. Tenemos recientemente el caso de las evaluaciones de la primaria. Las evaluaciones de la primaria que se preveían en la Ley Orgánica de Mejora de Calidad Educativa, la LOMCE, no ha sido posible aplicarlas en Cataluña. Y no ha sido posible aplicarlas en Cataluña sencillamente porque hubo una actitud insumisa
por parte del Departamento de Educación, y ante esa actitud insumisa el Ministerio se plegó. Y el Ministerio del PP, sí, en sí. este caso, decir, que se plegó y no quiso, digamos, cumplir y hacer cumplir la normativa. Y luego, en ese sentido, pues ha tenido prórroga en el gobierno socialista. Con lo cual, si la norma existe y descaradamente se incumple por parte de la administración educativa, habrá que establecer pues los mecanismos para hacerlo posible. Vías, pues en requerimiento previo, recordarles las obligaciones y, lógicamente, si no se hace por voluntad propia, pues habrá que forzarla por los mecanismos que establece la Constitución, que entre otros está el del artículo 155. Sí, sí, no, estoy de acuerdo, pero aquí yo suelo oír con cierta frecuencia el argumento de que en materia educativa la Generalitat desoye directamente al Constitucional, al Supremo, incluso al Tribunal Superior de Cataluña. ¿Eso es verdad? Sí, claro que sí. O sea, hay muchas sentencias que simplemente entran. Es que yo, en la época en que yo estaba allí, no se desoían. Simplemente lo que se hacía es empezar una batalla de recursos de manera que se eternizaran. Pero claro, una cosa es recurrir. Ahora la verdad es que todo es más rápido. Es decir, que ya hay una doctrina bastante asentada por parte de los tribunales, de manera que en la fase inicial del proceso, en las medidas cautelares, ya se consigue un porcentaje que a nosotros nos parece insuficiente, que es el porcentaje de al menos el 25% con asignaturas troncales en castellano. Y esto, cuando los padres lo solicitan, se consigue. Y se consigue en el grupo clase del niño que pide ese tipo de enseñanza. Pero el problema está en que ya se conoce y se sabe que el modelo educativo que implanta la escuela catalana es absolutamente ilegal, puesto que se ampara en la Ley de Educación de Cataluña, que dice que la lengua vehicular de enseñanza será normalmente el catalán. Pero ¿qué ocurre? Que esa ley ha sido reinterpretada por el Tribunal Supremo y ha dicho: esa ley se considera constitucional siempre que sea interpretada conforme a estos parámetros, que es que las dos lenguas oficiales se impartan en una proporción razonable las dos. Eso es el sistema de conjunción lingüística y es el modelo que se ha de aplicar en todas las escuelas catalanas. No se hace. Y no se hace intencionadamente. Sí, claro. Con lo cual, ¿qué pasa? Que obligas a los padres a pedir lo obvio, a lo que tienen ya derecho, y ya se sabe que tienen derecho. Pero eso es un peregrinaje, efectivamente, para los padres y tiene un coste. Lo que ocurre es que, a diferencia de unos años en que efectivamente el padre iniciaba la petición cuando el niño estaba en primero de primaria y lograba la sentencia favorable cuando estaba el niño estudiando bachillerato, y con lo cual se había pasado todo el proceso educativo de su hijo litigando con una justicia lenta, en la que la administración educativa ponía muchos palos a las ruedas. Ahora ya no es así. Ahora, en el momento en que el padre solicita la enseñanza parcialmente en castellano, sí, en el 25%, vamos. No, se solicita normalmente los modelos que utiliza la Asamblea por una escuela bilingüe, se utilizan el 50% por la petición del 50%. Otra cosa es que los tribunales han dicho que al menos el 25% deben ser en castellano en las asignaturas troncales en función del contexto sociológico del entorno de la escuela, pero que es al menos, es decir, pues, no hay ningún inconveniente, y de hecho esto es lo que se está discutiendo ahora en los pleitos. No hay ningún inconveniente que, si se acreditan las circunstancias que justifican una proporción mayor, lo que llama la LOMCE la proporción razonable, pues sea mayor. Pero bueno, pero que ahora mismo ese 25%, como tú dices, ya se reconoce en la primera fase, es decir, si en el mismo curso en el que se ha solicitado, es muy probable que se consiga ese 25%, y desde luego se proyecta a todos los cursos posteriores, es decir, que si se empieza en las etapas iniciales, el niño estará escolarizado porque tendrá un auto y una sentencia que así lo diga durante todo su ciclo educativo también en castellano, en un porcentaje que a nosotros nos parece insuficiente, es cierto, pero bueno, y por el que estamos peleando para cambiarlo, pero que ese porcentaje
existe. ¿Qué ocurre? Que claro, eso exige una acción, digamos, añadida por parte de los padres, que es que tienen que pedirlo expresamente en el centro educativo, tienen que esperar la resolución del Departamento de Educación y luego tienen que interponer el recurso. Y eso tiene un coste personal y no económico, porque la Asamblea por una Escuela Bilingüe, es una asociación en la que yo también pertenezco y con la que también trabajo, digamos que de una manera generosa, pues asume todo lo que son los gastos de procurador y defensa y de abogado, y eso a los padres que acuden a la Asamblea por una Escuela Bilingüe no les está costando dinero. Pero supongo que también se pueden tener que enfrentar algún que otro padre del mismo curso, de la misma aula, que lo que quiera es lo contrario y, o sea, eso ya ha bajado. Ha bajado, porque antes era horrible sí, eso, ¿eh? Sí, no, pero eso ha bajado. Y ha bajado porque primero ya el número de padres que solicitan la enseñanza bilingüe es mucho mayor. Además, la conciencia, digamos, social también ha bajado. Antes, pedir esto era convertirte en un anticatalán. Sí, directamente, el procés ha servido precisamente para que las cartas estén más o menos claras y que la gente ya tenga mayor conciencia de que es castellano hablante o sencillamente que es catalán hablante, pero que también tiene derecho y quiere tener que su hijo tenga una mejor educación, y la mejor educación es una educación bilingüe. Entonces, en este sentido, digamos que la oposición o la hostilidad de los otros padres ya ha disminuido, y además eso se ha garantizado porque en los autos que viene dictando en estos momentos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se incluye un apartado en que advierte a la Administración de que debe preservar la intimidad y la identidad, es decir, debe ocultar la identidad de los niños o de los padres de los niños que solicitan este tipo de educación al resto de la clase. Es decir, no se le puede comunicar al resto de los compañeros, de los padres de los compañeros, que el que ha pedido es menganito. Igual que no se puede, y además lo ha dejado muy claro, generar un clima de hostilidad al padre por parte de la administración educativa por el entorno político, porque esto, no nos engañemos, no era manejado por los padres, era manejado por los movimientos asociativos a favor de la escuela única en catalán, o por determinados partidos políticos. Los padres no había una oposición, era la oposición de determinadas asociaciones como Somescola, Unión Cultural, y partidos como Esquerra Republicana, Convergencia, ahora ya es per Catalunya. Estos eran los que, digamos, agitaban la hostilidad, y el Tribunal Superior de Justicia, que ha tomado conciencia de ese riesgo, advierte a la Administración Educativa de que ha de tratar de preservar precisamente el clima de paz para evitar que se produzcan estos actos de hostilidad, y han desaparecido. Normalmente ahora ya no ocurren. Mejor, porque en un momento dado había que ser auténtico héroe, ¿eh? Es que ahora tampoco damos publicidad, porque precisamente una de las mociones que, digamos, por parte de los movimientos en los que nos movemos a favor del bilingüismo en la escuela, tampoco le estamos dando demasiada intensidad a cada vez que se gana un pleito, que son muchos. Es decir, nosotros debemos tener unos 60, 70 asuntos ganados en los últimos años. Y antes era un escándalo cada vez que se producía una sentencia favorable, salía, y digamos que los voceros, los altavoces del nacionalismo, presentaban eso como un ataque a Cataluña, un ataque al catalán, un ataque a la identidad catalana, y movilizaba, digamos, al resto, a todas las formaciones nacionalistas. Y ahora no, ahora ya eso, digamos que está en un momento, digamos, de mayor calma. El propio departamento sabe que ha perdido, y que ha perdido por goleada en este tema. Le está costando dinero, cada pleito que pierden, las costas procesales se le están imponiendo, con lo cual... Sí, pero las pagamos todos, ¿eh? No las pagará Conseller de su bolsillo, vamos. No, está claro, que no son una cuantía muy elevada, además. Pero bueno, pero el caso es que se van perdiendo,
Con lo cual, las asociaciones que nos dedicamos a esto, digamos que lo estamos haciendo también algo mejor, en la medida en que estamos aportando informes en que se está demostrando que el modelo de éxito no es tal, con lo cual se está desmantelando una de las patas que fundamentaba el artificio de la escuela catalana, el modelo de éxito famoso, pues no es tal, se demuestra, hay estudios, ya empieza a haber estudios por fin que demuestran que no es así, con lo cual se encuentra debilitado ese movimiento. Sí, o sea que por fin alguien les ha plantado cara en serio, me estás diciendo. ¿Cómo? Que por fin alguien les ha plantado cara en serio. Bueno, yo creo que el movimiento asociativo en este campo, creo que voy a ser muy poco modesto, pero creo sinceramente que merecemos una medalla. Y merecemos una medalla por una razón, porque es que lo hemos hecho solos. Claro, porque la alta inspección no lidera eso. La alta inspección del Estado. Y digamos que además los partidos políticos han ido dando palos de ciego, tampoco han sido especialmente hábiles a la hora de apuntar en cómo desmantelar todo este proceso. Es decir, que esta ha sido una labor de movimiento ciudadano, es decir, de gente que realmente, pues los padres, algunos profesores, mucha gente que ha entendido que era perjudicial para sus hijos fundamentalmente y además para la convivencia de Cataluña ese modelo educativo, y estamos trabajando, por desgracia. Todavía queda mucho por hacer y quedan muchos campos por ganar y por arar, por decirlo de una manera más gráfica, pero poco a poco se va ganando. Es decir, en los años 98, que es cuando se aprueba la ley de política lingüística, en el año 93, que es cuando se aplican los decretos de inmersión, parecía irreversible la situación, estábamos condenados a una escuela única exclusivamente en catalán. Ahora ya en el año 2019, fíjate lo que ha pasado, el tiempo que nos ha costado, se empieza a mover algo la maquinaria, y esperemos que en el año no 2039 sino antes tengamos un modelo educativo catalán que respete los derechos lingüísticos de todos los alumnos catalán hablantes y castellano hablantes, que tengamos una escuela integradora, más convivencial, y para eso necesitamos, además del movimiento ciudadano, el apoyo desde luego del resto de España, que siempre decimos, este es un problema de catalanes, es un problema de españoles. Y los españoles tienen que asumir que tienen un compromiso en Cataluña y que tienen un compromiso con los catalanes constitucionalistas en Cataluña, que tienen un compromiso con aquellos padres que quieren un modelo de educación bilingüe. Que ese es un problema de todos los españoles, porque hoy tú estás en Madrid y dentro de unos meses puedes venir a trabajar a Lérida o a la Gerona o a Barcelona. Está claro eso. Nos hemos pasado mucho, José, y tenemos que dejarlo aquí, y solo hemos tocado el tema educativo, o sea que tendremos que llamar cuando salga la sentencia del procés para ver exactamente cómo derrapa todo esto. Sí, porque es un tema trascendental y que tiene, clave, además nos queda por hablar un tema muy fundamental, que es el de la violencia política en Cataluña. Pues mira, quedamos en eso. Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.